Bueno, pues al parecer tenemos un foro bastante reducido, pero yo diría que es suficiente para poder aprender sobre los polímeros y el impermeabilizante. Bueno, pues todo eso que dijeron de mí no sé de qué persona hablaban. Yo nada más vengo aquí simplemente a presentar algo muy simple, que es los impermeabilizantes, su mercado y qué relación tienen con los polímeros. Eso es la realidad. Y me encanta el chico de allá atrás. ¿Cómo te llamas? Alfredo. Alfredo, ¿tienes una idea de qué es un impermeabilizante? Recubrimiento, puede estar basado en diferentes polímeros. Ok. ¿Alguien que tenga una diferencia? ¿Alguna definición diferente? Hola, buenas tardes. Creo yo que un impermeabilizante es, como lo dice mi compañero, un recubrimiento para repeler el agua, para evitar la humedad y pues por consiguiente que degrade algún otro material. Ok, pero ¿cuál es tu nombre, muñeca? Mi nombre es Guadalupe Fragoso. Ok, Guadalupe, a ver, ¿y entonces qué es un recubrimiento? Si el impermeabilizante es un recubrimiento, entonces ¿qué es un recubrimiento? Podría ser alguna mezcla. Sí, que en sus componentes tiene algo que repele el agua. Supongo que en general una mezcla. Un recubrimiento es una mezcla. Ok, ¿alguien aparte de Lupita que nos pueda decir? El recubrimiento creo que tiene menor durabilidad, ¿no?, que el impermeabilizante, porque el impermeabilizante tiene mayor durabilidad y mayor desempeño. Ok, yo les voy a hacer una pregunta que quien me la responda, ¿sí? Aquí yo traigo apoyo de la empresa. Acá se me perdieron, ya ven, cómo los equipos de trabajo luego se cambian, ni le avisan a uno, ¿no? Que les vamos a dar lo que ellos elijan, un balón o lo que sea. A ver, un impermeabilizante es un recubrimiento y un recubrimiento es un impermeabilizante. Tu nombre, por favor. Hola, Gregorio. Existen diferentes tipos de recubrimientos, ya pueden ser desde texturas, no necesariamente tienen que ser impermeabilizantes. Entonces, son impermeabilizantes, son recubrimientos, pero los recubrimientos no son impermeabilizantes, todos. Ok, nos acaba de decir Gregorio algo muy cierto, ¿sí? Un impermeabilizante sí es un recubrimiento, pero no todos los recubrimientos son impermeabilizantes, ¿sí? Entonces, en función a eso, Isra, pues lo que tú elijas, si quieres anotarle un gol a Gregorio, ¿no? Muy bien, basados en eso, ¿cuál es la presentación? Es precisamente el impacto de los polímeros en las tendencias del mercado de los impermeabilizantes y los recubrimientos. ¿Por qué es ese impacto de los polímeros? La mayoría de los que estamos aquí hablamos de química, hablamos de polímeros, ¿cierto? Incluso muchos de nosotros somos expertos solamente en una categoría o en una rama de polímeros, o incluso en solo un polímero. Pero realmente estamos conscientes de todo el campo, la aplicación y las tendencias tecnológicas que requerimos para los impermeabilizantes basados en los polímeros. ¿Sí estamos conscientes? ¿Más o menos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Pues es establecer el impacto que tiene la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías del uso de los polímeros en las tendencias del mercado de los impermeabilizantes y recubrimientos. ¿Por qué es establecer ese impacto? Porque el objetivo de este simposio es de aquí, que ustedes salgan con una visión y una conexión con el ámbito industrial empresarial, en donde ustedes, como estudiantes egresados de posgrado que están haciendo maestrías, que van para doctorados,
incluso temas de tesis de licenciatura, puedan decir, oye, me llama la atención esto. ¿Sí? Y habemos empresas que sí nos gusta la investigación y que sí le invertimos a la investigación y recibimos a los estudiantes a que puedan hacer estancias, prácticas y hagan incluso algún proyecto. Ok, como lo veíamos, ¿qué es un recubrimiento? Un recubrimiento también son conocidos como revestimientos y son una capa que se aplica a un objeto al que se le llama sustrato y se fabrica de distintos materiales. ¿Ok? ¿Cuál es su función? Es una barrera que protege de los componentes del ambiente al sustrato y decora. Eso es un recubrimiento. Pero como lo dijimos, no todos los recubrimientos son impermeables. Ahora, un impermeabilizante es un producto ampliamente utilizado en la industria de la construcción. Funciona creando una capa protectora que evita que el agua penetre en el sustrato. ¿Sí? ¿Y cómo hace esto? Es porque forma una barrera entre el agua y el sustrato. ¿Dónde tenemos agua? Si tenemos una edificación. ¿En dónde se nos presenta el agua en una edificación? ¿Nada más en el techo? Pero hasta en coro. ¿Cómo? La chica de blanco que está con el que está volteando, pues si te hablan a ti. ¿Tú? Ok, en el suelo. ¿En dónde más tenemos agua? En los muros, en paredes. Ok, en cualquier edificación tenemos agua. Arriba, los lados, abajo. ¿Sí? Entonces imagínense el mundo del impermeabilizante, qué tan amplio puede ser. ¿Ok? Pero no nada más el impermeabilizante genera la barrera de vapor contra el agua, sino también mejora propiedades en los sustratos sobre el desgaste, les da mayor durabilidad y los decora. Eso es lo que hacen los impermeabilizantes. Para poder hablar de cómo se ligan y cómo es el impacto del polímero en la industria de la impermeabilización, les voy a contar un poquito de historia. Todos conocemos la base química o cómo se clasifican los polímeros, ¿no? Polímeros por su naturaleza son ¿qué? Sintéticos y naturales, ¿ok? ¿Cómo creen que hace muchísimos años en Mesopotamia impermeabilizaban las construcciones? ¿Con polímeros de qué tipo? Naturales. ¿Y cuál era el polímero natural por excelencia? ¿La celulosa? No. ¿La piedra del hombre? ¿Qué sucede cuando las plantitas se empiezan a degradar y forman esa como liga negra que crece en los ríos y que se queda así toda en las orillas? Se le llama betún, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los betún o los bituminosos o los betuminosos, ¿ok? Así impermeabilizaban en la antigua Mesopotamia. Después, los egipcios. ¿Qué hacían los egipcios? Algo bien característico de los egipcios, y desde ahí impermeabilizaban. ¿Con qué tipo de polímeros? Nuevamente, naturales. ¿Qué tipo de naturales ocupaban? ¿Qué se daba en los árboles? ¿Las qué? Las resinas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, esas resinas eran ocupadas para impermeabilizar la madera de los barcos, ¿sí? Posteriormente, en la Roma antigua es cuando empiezan las tecnologías de diferentes materiales. Ya las construcciones no eran de adobe, ya construían con cal y con arena. ¿Y ocupaban qué? Los trozos de cerámica para impermeabilizar.
y así fueron formando los acueductos romanos. En el Renacimiento no existió tanto un desarrollo de materiales, sino de técnicas de construcción. Ahí es cuando empezaron a crecer, a formarse construcciones con tejas a dos aguas, empezaron el barro cocido, la mampostería, y empezaron, ¿se acuerdan de las cúpulas de las iglesias? ¿Ok? Ahí empezó apenas a ocuparse todo lo que eran los metales como parte de un impermeabilizante. Posteriormente viene la Revolución Industrial, y en la Revolución Industrial es cuando surgen los materiales que se llaman ahora conocidos como polímeros. ¿De qué tipo? Sintéticos. ¿Cuál es el primer material o compuesto que se descubre en la Revolución Industrial, que es el máster del impermeabilizante, que es el impermeabilizante por categoría maestro de todos? Algunos lo conocen como caucho, pero la palabra correcta es el asfalto. ¿Sí? El asfalto precisamente surge en la Revolución Industrial, en donde ahora los polímeros sintéticos se van directamente a tratar de mejorar las propiedades del asfalto. ¿Por qué? Porque el asfalto, ¿cuál es su característica propia? Completamente incompatible con el agua, pero es rígido, quebradizo. Entonces el asfalto por sí solo no podía utilizarse porque les duraba muy poco las superficies recubiertas con él. Y entonces de ahí empiezan a surgir nuevas tecnologías. ¿Cómo cuáles? Cuando llegamos al siglo XX y descubren que las membranas asfálticas se pueden fabricar modificándolas con TPOs, con SBS, SBRs, APPs. Y todos estos se empiezan a convertir en polímeros. ¿De qué tipo? Sintéticos. Pero viene la siguiente clasificación de los polímeros, ¿no? Primero es por su naturaleza y después es por su uso. ¿Cierto? ¿Mande? La primera clasificación de los polímeros, ¿cuál es? Por su naturaleza, ¿no? Naturales, sintéticos y semisintéticos. ¿Estamos de acuerdo? Y después viene otra clasificación en donde ya nos abre el panorama de los polímeros, y es por su uso. ¿Mande? Exactamente. Ahora bien, vamos a ver y analizar a dónde se fue en el siglo XX todo el desarrollo de materiales. Empiezan las membranas termoplásticas, EPDM. ¿Alguien conoce los EPDM? ¿No? ¿No los han visto? Bueno, el EPDM es un polímero que es etileno propileno dieno, así se llama. Son membranas de alta duración. Pero ¿qué sucede con esas membranas de alta duración a la intemperie? ¿Cuáles crees que sean sus costos? Muy elevados, ¿sí? No cualquier persona puede tener acceso a impermeabilizar con un EPDM, ¿ok? Otra membrana termoplástica son los famosos TPO. También son membranas muy delgadas, como que parecen, háganse cuenta, como lienzos, pero también son muy costosas, con durabilidades muy altas. ¿Ok? PVC, ¿sí conocen al PVC? Imagínense que en su azotea, o ni siquiera en su azotea, en el cimiento de su edificio, de su casa, hay un PVC abajo. Es una membrana de PVC que está impermeabilizando, ¿qué? La cimentación. ¿Ok? Polietilenos, ¿sí los conocen? ¿Y sí conocen las películas de polietileno?
Las bolsas son polietileno y las películas que generalmente se ocupan para impermeabilización son polietileno de alta densidad. ¿Ok? Después tienen al poliestireno. También el poliestireno es ocupado para impermeabilización. Pero obviamente estas membranas termoplásticas son muy altas de costo. No todo el mundo tiene acceso a ellas. ¿Ok? Y entonces surgen las membranas asfálticas. ¿Y qué es lo que hace una membrana asfáltica? Es tener el asfalto y combinas al asfalto con el polímero. El tipo de polímero que vayas a meter. SBS, un estireno butadieno estireno, es ocupado para climas fríos y la modificación es precisamente al asfalto. El asfalto en composición química general tiene tres componentes o tres grandes grupos: los asfaltenos, que es el grupo más duro y que ese es inmodificable, los maltenos y por último tienen las resinas. Entonces esas resinas son las que entran en modificación con el SBS y hace que el asfalto pase de ser quebradizo a ser dúctil, de ablandarse a 52 grados a ablandarse hasta 120 grados centígrados. ¿Ok? De aguantar un proceder quebradizo a temperatura ambiente 25 grados, el asfalto se truena, a aguantar menos 18 hasta menos 20 grados, en donde el asfalto ya no se truena. Y entonces, ahora sí se pueden hacer los impermeabilizantes, que yo creo que sí los ubican, que son como tipo rollos, que tienen una piedra en la parte de arriba. Esas son las membranas asfálticas. Y todos esos tipos de modificadores son dependiendo de la región o el uso donde vayan a ser ocupados. Pero obviamente ese tipo de impermeabilizantes, ¿por qué son costosos? Porque siguen siendo costosos. Porque requieres mano de obra calificada o requieres el gas para ser aplicados, ¿ok? Y entonces surgen las membranas líquidas. ¿Cuáles son esas membranas líquidas? Es el mismo asfalto ocupando como vehículo el agua o el solvente y modificados con polímeros en emulsión o en dilución. ¿Sí? Y de ahí surgen los que ahora todo el mundo conocemos, que los parecen como pinturas, ¿no? Son los famosos impermeabilizantes acrílicos. ¿Sí los ubican? Que los venden en colores, ¿qué? ¿Y por qué habrá dos colores? ¿No saben? ¿No? O sea, nada más porque me gusta el rojo le pongo el rojo a mi techo, o si me gusta el blanco le pongo el blanco a mi techo, o si lo quiero azul, también hay azules, ¿eh? Y verdes si quieren, ¿no? ¿Por qué se supone? Bueno, en realidad se surgen en color rojo, fueron los primeros impermeabilizantes acrílicos en color rojo, porque le daban el aspecto, como les comentaba que es decorativo, le daban el aspecto a la teja, ¿sí? A las casitas con la teja roja en la parte de arriba. Pero luego se dan cuenta que no, que existen mayores ventajas en utilizar un blanco contra un rojo. ¿Por qué? Porque el blanco está aditivado para ser aislante térmico, que ahorita lo vamos a ver. Cosa que, por ejemplo, un impermeabilizante, una membrana líquida asfáltica no te lo va a dar, porque siempre va a ser de color ¿qué? Negro. ¿Estamos de acuerdo? Vienen las membranas siliconadas, los poliuretanos y las poliureas, que también son membranas líquidas que sirven para impermeabilizar. Y por último empiezan a surgir las membranas cementosas, que es el cemento Portland, que surge en la revolución industrial y ahora es aditivado con polivinilo, acetato de polivinilo y otro tipo de resinas, en donde ahora el cemento, de ser algo rígido, lo convierte en flexible e incluso lo hacen antibacterial y demás para poder ponerlo en las cisternas. ¿Ok? Bueno, pero hasta aquí llegamos al siglo XX.
que ese fue el siglo pasado. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Dónde están los polímeros? ¿Qué tecnologías están? ¿Cómo se ligan? ¿No? Entonces, para hacer, en la actualidad vamos hacia una impermeabilización sostenible. ¿Qué significará una impermeabilización sostenible? A ver, Fer. Esa es una parte. ¿Alguien más? Que sea amigable con el medio ambiente, que su impacto sea menor. ¿Quién más? Ok, ¿qué más? Eso es sostenible, o sea, pero todo lo están relacionando con el medio ambiente. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Si gustas, sí. Yo me distraigo, Isra, si tú les puedes ir dando porque yo me distraigo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se está buscando en este tipo de industria? La impermeabilización, que sea aplicación rápida, porque si se acuerdan cómo fuimos evolucionando, o sea, ¿de qué sirve que hayan surgido en el siglo XX muchísimas tecnologías si no todas están al alcance de todos? ¿Estamos? Que sean flexibles, que tengan una amplia adherencia, que tengan una durabilidad y que sean aplicaciones injuntas, ¿no? Porque muchas de las técnicas de impermeabilización se hacen juntos. Esta es para que no se nos olvide a dónde vamos a empezar a hablar y donde ya teníamos, ¿no?, la base de los polímeros, pero todo el mundo se la supo, entonces excelente. Y como la ponencia lo dice, vamos a interactuar los polímeros con el mercado. ¿Cuál es este tipo de mercado? ¿Qué mercado tienen los impermeabilizantes? ¿Hacia dónde están enfocados? Si desde la base dijimos que son recubrimientos, hacia la construcción. ¿Y dónde está la construcción? ¿Mande? ¿En dónde, Lupita? En todos lados. Bueno, para el mercado de los impermeabilizantes siempre se divide en dos grandes grupos: el sector público y el sector privado. ¿Ok? En el sector público, ¿qué están? Todas las que, todas las dependencias, secretarías, ¿en qué? En sus edificaciones. ¿Sí? Bien. Pero también tenemos los centros de recreación y culturales y tenemos las vías de comunicación terrestres y aéreas. ¿Están de acuerdo que las vías de comunicación se impermeabilizan? ¿O nada más llegan y ponen la carpeta asfáltica y ya se van? ¿Sí? Muy bien. Y el sector privado, que son todas las edificaciones que tenemos y la parte de la industria. ¿Ustedes creen que una máquina requiere impermeabilizante? ¿Depende de qué? ¿Ok? ¿Pero requiere o no requiere? ¿Algunos equipos requerirán un impermeabilizante? ¿Sí? ¿Por qué?
Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué requiere más un equipo y una maquinaria? ¿Un impermeabilizante o un recubrimiento? ¿Manda? En un entorno donde se requiera algún líquido, por ejemplo, puede ser en una petrolera, ¿no? O en un pozo, en el mar, que tenga que utilizar algunos recubrimientos que no me afecten a este tipo de materiales, pues voy a requerir un impermeabilizante. Si mi equipo, mi maquinaria no lo requiere, no es necesario, me puedo evitar ese costo, de a lo mejor sea más caro un recubrimiento que es impermeabilizante, uno que no. O simplemente lo quiero de alguna forma estética, entonces no es necesario ponerle un impermeabilizante. Ok. Entonces todos estamos de acuerdo que son los dos grandes grupos del sector del mercado en el que se pueden desarrollar los recubrimientos y los impermeabilizantes. ¿Sí? Ahora sí vamos a practicar casos reales en donde vamos a aplicar un recubrimiento impermeable, y qué base de polímero es la que estamos ocupando ahí. Llegamos a una gasolinera con nuestro carrito. Requiero a 3 de ustedes. 3, parece 3. Nadie los va a regañar, se los prometo. ¿O sí? ¿Los van a regañar? No creo, ¿verdad? 2, 3. Acérquense aquí, sí, aquí, para que alcancen a ver bien. Llegan a las gasolineras con su carrito, y esto sí parece una gasolinera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. En el piso, ¿qué ven en el piso de la gasolinera? Cuando tú llegas con tu carro, lo primero que ves es ¿qué? Que es un material distinto al de la calle, ¿no? Al de la calle. O sea, es un piso que tiene un... Recubrimiento. Ok. ¿Qué tipo de recubrimiento tiene? Puede ser un PVC plastificado o una resina epóxica. Una resina epóxica o barnices de acabado. ¿Estamos de acuerdo? Los epóxicos son polímeros. ¿De qué tipo? Sintéticos termofijos, ¿no? Ahora, después llegas y ves una base. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Y esa base está ahí solita o qué tiene? Una cimentación, ¿cierto? ¿Y qué tiene esa cimentación? ¿Cuál es tu nombre? Urias. ¿Urias? ¿De qué está hecha? Concreto, varillas. Ajá. ¿Y tendrá algún recubrimiento? ¿Requerirá un impermeabilizante? Porque es una cimentación. Sí, imagino que tendrá algún recubrimiento por ahí. ¿Ok? ¿Qué tipo de recubrimiento le pondrías? No sé. ¿Ok? Bueno, generalmente en las cimentaciones se utilizan los recubrimientos, lo que vimos, los termoplásticos y los asfálticos. ¿Ok? Ahora hablábamos de los equipos, ¿no? ¿Los equipos estarán así solitos o también tendrán su cimentación? También la tendrán. ¿Ok? Bien. Pero tiene un techito. ¿Sí? Generalmente, ¿no? Sí. Tienen un techito. ¿Y el techito con qué está siendo protegido? Con un impermeabilizante, eso sí, ¿no? Ajá, con un impermeabilizante. También abajo tienes impermeabilizante en la cimentación, arriba, un techito. Ajá. ¿Y qué tipo de impermeabilizante pondría ser un techito de lámina? Porque generalmente son techitos de lámina, ¿no? ¿Un acrílico? Puede ser un acrílico. ¿Alguien dijo por ahí poliuretano? También pueden ser termoplásticos, ¿no? ¿Como cuáles? Como las membranas asfálticas y demás, ¿no?
¿Sí o no? Sí. Ujú. Entonces, ¿cuántos polímeros, con cuántos polímeros tienes contacto y qué impacto tiene en una gasolinera, en una edificación de gasolinera? ¿Cómo con cuántos? Unos 8, 10. ¿Y tú crees que esta es una industria pequeña o una industria muy grande? No, es muy grande. Con una aplicación inmensa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven los demás? ¿Sí nos respondieron o no? ¿Sí? Yo no sé, o sea, yo aquí nada más soy una humilde servidora que está aquí con el micrófono para ustedes, ¿no? ¿Eh? Pues tomen su libretita, su cilindro, lo que ustedes gusten, chicos. Gracias. Gracias. Ahora vamos a pedir otros 3, ¿no? Porque vamos a irlos metiendo más difícil, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a un hospital. Estamos en un hospital. 3 chicos, chicas. Nadie te va a robar tu maquinita, déjala ahí, mira. Yo la mía la dejé afuera. ¿Eh? Bueno, a mí sí ya, mi edad, ya se me olvida la maquinita. ¿Quién más, chicos? Ah, sí, ya viene, mira, acá viene aquí. Bueno, no importa, que sean 4. Porque se los vamos a poner más difícil. Estamos en un hospital. ¿Sí? ¿Listos? Lo primero que llegamos al hospital es en el estacionamiento. Tenemos estacionamientos exteriores y estacionamientos en sótanos, debajo de estructuras. Ahí que tenemos impermeabilizantes, ¿cierto? Y recubrimientos. Bien. ¿Qué tipo de impermeabilizante y con qué polímero, después de lo que estuvimos viendo, se les ocurre que va en el sótano del estacionamiento? Termoplásticos como el poliestireno, no, el polietileno. Sí. Pueden ser con polietileno, si estás en cimentaciones. Sí. Después, con los asfálticos, los asfálticos. como podría ser también, bueno, como se me olvidó las siglas, SBS, ok, con los estirenos butadianos, estirenos también, ¿sí? Dile a tu amigo que te ayude, ¿no? Somos su equipo. Pero aparte, pues ni modo que lo pongamos nada más así, ¿cómo se llama? El liner, y lo dejemos expuesto. Eso no puede quedar así, ¿no? Entonces, ¿arriba qué tiene, chicas? ¿Te acuerdan que entramos a los estacionamientos y los vemos en colores blancos, grises, verdes, y luego vemos unas líneas amarillas y blancas? Y que todavía marcamos nuestra área de seguridad y todo eso, ¿no? Ok, ¿eso qué es? Pueden ser impermeabilizantes o pueden ser recubrimientos de qué tipo. Generalmente son poliuretanos por los estacionamientos. ¿Y por qué el poliuretano? Por la humedad, pero aparte, ¿por qué? Por la flexibilidad del mismo polímero, ¿no? ¿Sí? ¿Y el poliuretano a qué familia pertenece? A las poliureas, pero las poliureas de quiénes son, si nada más dividimos en 2 grandes grupos. Acuérdense, son sintéticos, obvio, y luego son por su uso de qué tipo. Bueno, dependiendo. Existen termoplásticos y termofílicos. En este caso de poliuretano.
metálicos, podríamos obtener. Pero en este caso yo supongo que es un termoplástico. ¿Mande? Son de uso de ingeniería. ¿Tendría, perdón? Uso de ingeniería. Un uso de ingeniería. Pues mira, sí tienen usos de ingeniería porque no es exactamente el polímero solo, ¿no? Ya son modificaciones, ¿no? ¿Sí? O lo que le llamamos polímeros. Ok, ya vimos al estacionamiento, pero ¿ustedes creen que en los quirófanos y los laboratorios qué existe? Ahí no puede haber contaminantes, o bueno, no puede haber en su estructura grietas donde se generen contaminantes para tener un entorno estéril. Entonces yo diría que usarían un tipo de resina acrílica que no permita o que no exista erosiones o muescas donde se puede generar alguna incrustación de una bacteria o algún contaminante que genere. Ok, sí, y las resinas acrílicas ¿de qué tipo son? Pero no nada más son las resinas acrílicas. Hay unas resinas que, aparte de todo por su característica química natural, son antibacteriales. También de PVC en este caso, que nos ayudaría para la formación de hongos y otras y así mantener un área estéril. Ese sería un buen tema de tesis, te voy a decir. Resinas de PVC. ¿Qué pasa con las resinas epóxicas? Ellas, por característica natural, jamás te van a permitir la formación de bacterias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero tenemos las zonas de albercas de hidroterapia, porque existen las zonas de albercas de hidroterapia. ¿Qué tipo de impermeabilizante y con qué tipo de polímero? Bueno, no me acuerdo exactamente qué nombre había dicho, pero en la última parte de que nos enseñó un tipo que eran para las cisternas en este caso. Entonces yo supondré que de ese tipo vamos a utilizar. Generalmente se utilizan los impermeabilizantes cementosos modificados con polímeros, con resinas de polivinílico. ¿Estamos? Como el sufrimiento que venía el duracreto, que era sellador para las zonas de concreto para evitar filtraciones, ¿no? También. Eso ya, los selladores generalmente son componentes del impermeabilizante porque todo es un sistema, ¿no? Sí, primero va una capa de dicho líquido para sellar y luego el impermeabilizante. Así es, y muchos de ellos tienen un acabado, ¿no? ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Sí se lo ganaron en el hospital? ¿Le subimos el nivel? ¿Ya? ¿Sí? Pero a los que vienen, ¿no? ¿Sí? Entonces, adelante. ¿Cómo te...? Sí, hasta son amigos, ¿no? Ahora vamos a la industria. Vamos a una planta industrial. ¿Quiénes se van a animar? La chica que está ya diciendo que no, tú sí. Sí, es que cuando me dicen que no es un sí, ¿sabes? Dedocráticamente. No, ya acá viene un valiente, mira. Pero ahora sí ya lo vamos poniendo más difícil, ¿no? ¿Sí? ¿Se los ponemos difíciles? ¿Sí? Va. Un poquito, ¿le subimos el nivel? ¿Poquito? ¿Qué tan poquito, profesor? Pero así, o sea, de aquí a acá o así. O sea, de la distancia de dónde. Vale. Ok, sus nombres, chicos. Yo soy Sergio. Sergio. Soy Octavio. Octavio. Kibel. Jaciel. Jaciel. Ok, ¿de qué carrera son? Química industrial. Ok, Uniki. De metalurgia. Metalurgia. ¿Igual de qué? ¿Esa es una carrera? Ok. ¿Igual metalurgia? ¿Sí? Nanotecnólogo. ¿Nanotecnólogo? Excelente.
No, te voy a decir por qué es excelente, porque todo esto lleva a una tendencia, ¿no? Y ahorita vas a ver por qué la tendencia. Ok, estamos en la industria. Algo que no hemos trabajado. Acabados en andenes y cámaras de refrigeración y laboratorios. ¿Qué requieren? Ese cuarto frío, ¿qué requiere? Aislantes térmicos. ¿Un impermeabilizante puede ser aislante térmico? ¿Sí? Pues no nada más por el tipo de pigmento. Porque realmente, ¿quién es el que le va a dar la característica de aislante térmico? A ver, no me hablen todos a la vez, nada más tengo 2 oídos y un cerebro, no manches. También puede ser el grosor de la película. Sí, pero ¿el ingrediente activo cuál es? ¿Qué tipo de resina meterían en una cámara fría? Los SBS son buenos, pero ¿qué crees? Que no hay un producto que sea una membrana líquida SBS, no existe. ¿Sale? Un buen invento, si lo descubres, mira, igual y te haces millonario. ¿No? Pero, ¿qué tipo de resina si aguantan lecciones en frío muy abajo? ¿Qué tipo de polímero, aparte del SBS? Los acaban de ver ahorita con sus compañeritos, les dijeron. Las epóxicas, aparte, ¿quién más? Los poliuretanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, las cámaras frías, al ser aislantes térmicos o requerir aislantes térmicos, ¿qué más requieren? Porque veíamos, en un quirófano no puedo tener ninguna junta, porque en una junta se mete una bacteria y ya no es, el quirófano ya está completamente limpio, ¿no? En una cámara de refrigeración, ¿cuál es una característica? ¿Por qué? ¿Por qué? Las fugas que te generan. Un cambio de temperatura, y cuando tenemos deltas de temperatura, ¿qué generamos? ¿Mayor consumo de qué? Energía. De energía, ¿no? Y entonces, ¿en dónde quedó la parte del ingeniero responsable, sustentable, bla, 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 bla? ¿Dónde estuvo? Sí, pues es que me dio lo mismo poner lo que sea, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues sí. De acuerdo, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora vámonos a otro tipo de aplicación. Resulta que la nave industrial tiene techos de lámina y en la parte de abajo tengo maquinaria que trabaja arriba de 300 grados centígrados. Estoy emanando una serie de calor inmenso. Pero tengo chimeneas que salen, ¿sí? Porque tengo algunos hornos. Y aparte tengo una sección que trabaja con solventes, o sea que es completamente inflamable. Y me están pidiendo que mis recubrimientos tengan resistencia al fuego. Y aparte sean impermeables, o sea, impermeable, con resistencia a un fuego, que se vea bonito, y como dicen las 3 Bs, que son ¿qué? Bueno, bonito y barato. ¿Qué tecnología? Es el último que vimos, que se utiliza también para las piscinas de hidroterapia, debido a que pueden aguantar las temperaturas altas y también son impermeables. Ese es un base cemento, ¿sí? Pero imagínate que tienes tu techo de lámina y tú no le puedes poner una capa de cemento porque imagínate el peso, ¿no? Entonces, sí te va a la temperatura y todo lo que quieras, va a estar padre, pero se te va a hundir, ¿no? Entonces te van a hacer ¿cierto? Unas cunetas. ¿Qué tecnologías?
¿Podemos tener polímeros con aditivos que nos hagan resistencias al fuego? ¿Mande? ¿Y qué meterían en la parte de arriba? Pueden meter un asfáltico con resistencia al fuego, ¿sí? Pueden meter una poliurea con resistencia al fuego, pueden meter un poliuretano con resistencia al fuego, ¿sí o no? Es más, hay acrílicos con resistencia al fuego, ¿sí? Pues yo creo que no le están enseñando bien. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a ponerles algo más fácil porque les subimos el nivel. ¿Ya? ¿Tiempo? Bueno, ya me tengo que ir más rápido, chicos. ¿Sale? Ya me dijeron que... Ok, así como vimos eso, todos los impactos que te podemos tener en la vivienda, en las edificaciones, pero ¿cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde vamos ahorita en esta industria? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando productos o sistemas que nos roof garden, que ya los han visto. Productos o sistemas que sean fotovoltaicos. Productos o sistemas que sean fotocatalíticos, antibacteriales, que tengan reciclaje y cool roof o techos fríos. Esas son las tendencias a los que va este tipo de industria, en donde los polímeros tienen un impacto enorme, porque realmente sin ellos no podríamos tener los avances que tenemos. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Al combinar toda la tecnología de polímeros con las nuevas tendencias ambientales, sociales y económicas, para lograr dar un impacto ambiental que todos podamos tener acceso. Esta es la realidad. Hacia eso está esta industria ahorita enfocada. Tenemos muchas áreas de investigación en donde estamos constantemente desarrollando y combinando con las diferentes industrias. Ok, chicos, pues un placer. Me despido.